que ¿para qué me pongo de pie? No es ningún misticismo, ¿no? Acuérdate de que en el libro de Esdras y en Nehemías, el sacerdote Esdras convocó a una junta, a una reunión, y empezaron las ceremonias a restaurar la comunión con Dios. Tan solo la lectura de la palabra de Dios y la predicación de la palabra duraba diario 6 horas, y de pie todos. Entonces eso mostraba reverencia desde el corazón, respeto del corazón, porque estaban escuchando a Dios. O sea, esa es la Biblia, ¿no? Entonces imagínate. Vamos a leer, ¿sale? Mateo 19, verso 16. La Biblia dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro del cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti nos ponemos en tus manos, creyendo firmemente que tu palabra es verdad. Creemos que ha sido inspirada por tu Espíritu Santo, que habla a nuestro espíritu. Hoy, Señor, con todo nuestro corazón, como una iglesia, como una familia, como un edificio, nos atrevemos a pedirte que concedas el don de la salvación, el don de la fe, el don del arrepentimiento, que ilumines corazones, que ilumines mentes, que hables a nuestra vida para edificar, para transformar. Gracias porque tú también cambias nuestro lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque es en Cristo Jesús. Hoy, Señor, creemos que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar, toda distracción, Señor, la reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, papito, por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Bueno, hace algunos años me encontraba yo estudiando la preparatoria, alrededor de 1990. Bueno, más para acá. Y sabrá usted, conocí a un muchacho que fuimos muy amigos, muy amigos. En ese momento, alrededor de 1990, estaba yo conociendo de Jesús. Nos empezábamos a juntar allá en una iglesia llamada Vida Nueva para México, iglesia cristiana. Y ese amor que uno siente por buscar a Dios se empezaba a transmitir a través del testimonio. Este muchacho, quien yo consideraba en ese momento uno de mis mejores amigos, me preguntó y me hizo esta pregunta: ¿qué necesito para ser salvo? ¿Cómo voy a ir al cielo? Inmediatamente yo recuerdo que estábamos en una tienda donde se consume pollo. Esa tienda está en Avenida Cuauhtémoc. Lo llevé a los pies de Cristo. Oramos y lo único que yo le dije en ese momento: recibe al Señor Jesucristo y serás salvo. 10 años después me lo encontré acá en la ciudad de Metepec, en donde me dio muchísimo gusto volverlo a ver, porque yo no sabía nada de él. Y la noticia o la pregunta que él me hizo inmediatamente fue esta: ¿sigues igual de loco en esa religión? Le digo: bueno, no, es que soy cristiano. ¿Y tú qué pasó? No, yo hice la oración nada más para darte gusto. Así hay muchas oraciones que, si nosotros no llevamos a los pies a las personas, a los pies de Cristo, si no confrontamos de pecado, justicia y juicio, que es el Espíritu Santo quien lo va a hacer, muchas personas van a creer que son salvas porque no saben qué es pecado, qué es la gracia. Vayamos a Lucas capítulo 14, versículo 33, en donde la voz del Señor Jesucristo dice: así pues, cualquiera de vosotros que ¿qué? ¿Lo estás leyendo?
que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esa verdad es muy evidente. La salvación no es necesariamente para las personas que dicen una oración o piensan que necesitan a Jesús. Es para personas que renuncian a todo. Debe haber voluntad de abandonar todo lo relacionado al pecado. Examinemos entonces cuando la Biblia menciona en Mateo capítulo 19, versículo 16, al joven rico que se le conoce en esta narración. Dice la Biblia, leamos otra vez. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? ¿Acaso estaba haciendo una pregunta que desequilibrara al maestro? De ninguna manera. Era una pregunta sana, era una pregunta, pero que también estaba evidenciando su corazón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que debo de hacer para ganar el cielo o tener la vida eterna? Y millones de personas están buscando una respuesta en relación a la vida eterna. Dice, por supuesto, la palabra de Dios, que en relación al reino de los cielos, la vida eterna aplica varias decenas de veces en relación a esta palabra. Jesús le puso al hombre una prueba. Tenía que escoger entre sus posesiones, entre su vida y a la persona del Señor Jesucristo. Él no tenía la voluntad de abandonar todo. No podía renunciarlo. Si no era discípulo, mucho menos iba a aceptar a Jesucristo. En Mateo capítulo 19, versículo 16, hizo esta pregunta: ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Más de 50 veces aparece esta frase en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 3, versículo 16, que la mayoría de nosotros conocemos este versículo, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos de nosotros pensamos que cuando hacemos a alguien que diga que necesito para hacer la vida eterna, es contestarle: ven a la iglesia, recita esta oración. Pero sabes, detrás de todo esto no es la salvación. El evangelio es más allá. Este joven que se le conoce como el joven rico, era de los candidatos más próximos a recibir la salvación. Estaba literalmente recibiendo el mensaje en los labios del Señor Jesucristo. Él estaba listo, pero sorprendentemente se marchó sin haber recibido la vida eterna. Y la razón, amigo que me escuchas, era muy sencilla: no estaba dispuesto a renunciar a todo. Como muchos dicen: mañana recibo a Jesús, pero mientras, déjame seguirme emborrachando. Mañana recibo a Jesús, pero aguántame tantito en lo que junto yo para lo que estoy robando de la empresa para comprarme una casita. Mañana recibo a Jesús, pero espérame tantito en lo que dejo a mi amante, espérame. No estaban dispuestos a renunciar lo que les estorbaba. En nuestros días existen muchas formas contemporáneas de evangelización que no son bíblicas. Nuestra actual evangelización en el mundo es masiva. A muchas iglesias les interesa números, estadísticas y no el crecimiento, no la transformación. Hagamos una pregunta similar a la del joven: ¿cómo alcanzaremos la vida eterna? Hay que saber primero lo que se quiere. El hombre llegó hasta que Jesús estaba caminando y preguntó: ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Él quería saber cómo obtener esa vida eterna. Vayamos a Mateo capítulo 19, verso 17. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Este hombre era un hombre religioso, era un líder y probablemente era un hombre honesto, devoto, como tantos religiosos. Cumple los domingos,
participa en algunas actividades de la iglesia, según desde su perspectiva, no roba, no mata, no adultera, no le hace daño a nadie. El de ahí el por qué decir, ¿qué más me falta? El hombre no había encontrado la realidad, ni siquiera tenía descanso en su alma. Le faltaba una paz fiable, permanente, el gozo y esperanza, como muchos que están dentro de la iglesia. No tienen paz, no tienen seguridad y creen, algunos de ellos, que son salvos por pertenecer a un grupo religioso. En este hombre había intranquilidad, había ansiedad en su corazón, había un sentido de insatisfacción y él sabía lo que le faltaba la vida eterna. Pero ¿cómo lo sabía? Los judíos entendían este concepto de la vida eterna, reaccionaban en medio de todos sus rituales. Ellos mismos sabían cuál era el medio para tener la vida eterna. Y respondiendo a Dios, cuando somos salvos, entramos en los lugares celestiales. Si tú lees Efesios capítulo 2, la Biblia te dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué es pecado? Robar es pecado, adulterar es pecado, emborracharse es pecado, tener amantes, robar, todo eso la Biblia dice es pecado. Y si tú lees Efesios capítulo 1, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios para ti tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque desde antes de la fundación del mundo, la Biblia dice, estábamos sentados los salvos en los lugares celestiales. Es decir, que la vida en este planeta no es nacer, crecer, reproducirse y morir. Sí hay vida después de esta vida, hay esperanza en Cristo Jesús. Y la Biblia dice en el libro de Efesios, en Filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos. El recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Juan capítulo 1, versículo 12, Juan capítulo 3, versículo 16 hasta el 20, habla de empezar a tener una comunión. Esa comunión donde no se debe de romper, porque somos colocados en el cuerpo místico de Cristo. Este hombre, el joven, sabía que no tenía la capacidad de responder completamente a un mandato divino. Él no estaba sintiendo amor, él no tenía descanso, no tenía paz, no tenía esperanza y por supuesto no tenía el gozo de Dios, que son las cosas que nos dan seguridad de pertenecer a Dios. Él sabía que no tenía la vida eterna, él sabía que esa vida no estaba en su alma, sabía que no podía caminar con Dios ni estar en comunión con Él. Había ido más lejos que los fariseos. Quizás había hecho meditaciones, oraciones, tantas cosas, pero la vida eterna no son los rituales. La vida eterna es recibir a Jesucristo. El joven rico sabía lo que quería. Hay personas que saben que no tienen vida eterna, pero tampoco sienten de alguna manera poderla recibir. Yo recibir la vida eterna de ninguna manera. Yo no mato, yo no robo, yo no adultero. Esas personas están separadas de Dios. Saben, muchos de ellos no saben que están muertos delante de Dios. Saben que no sienten la dimensión divina, que no tienen seguridad en la vida venidera. Pero realmente muchos de ellos no están interesados. ¿Qué significa todo esto? Dice el Evangelio de Juan, la luz vino al mundo, pero amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Cantidad impresionante de personas acuden en estas fechas a iglesias, a templos, a catedrales, a santuarios. ¿Para qué? Para aparentemente dar gracias. Algunos de ellos de manera mística, comenzando el año también, con rituales, con ceremonias, para que les vaya bien. Eso no es la vida eterna, eso no es la salvación, eso no es tener a Jesucristo. Hay una urgencia en la pregunta del joven. Él le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Él estaba relacionando todo con las obras, prácticas externas, como muchos están queriendo tener la salvación a través de las obras. Él quería asegurar un lugar en el cielo, como muchos creen que a través de las obras tienen un lugar seguro. El hombre dijo, ¿qué más me falta? Esto es impresionante, porque el joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud.
¿qué más me falta? Eso hablaba de una justicia propia. La justicia propia habla de hacer ritos ceremoniales, peregrinaciones, cultos a los muertos, cultos a parientes santos y decir, todo lo estoy cumpliendo, ¿qué más tengo que hacer? No, mi amigo. Él percibió una frustración, insatisfacción, ansiedad. Su pregunta lo reflejaba. Su vida había sido gran esfuerzo por ser religioso. Él hacía esfuerzos por quedar bien con un Dios, pero no el Dios de la Biblia, como muchos que componen una vida religiosa. Este hombre era un gran candidato ante la sociedad. Él sabía que no tenía la vida eterna. Él deseaba muchísimo esa vida eterna. Y sin duda había vivido una vida ejemplar. Sin duda era una persona intachable. Sin duda era una persona que ante los ojos de la sociedad no se emborrachaba, no fumaba y hasta algunos podían decir, es mejor que un cristiano, pero no tenía a Jesucristo. La garantía de tener a Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Santiago capítulo 1, es que tiene que haber una transformación. La garantía de que tienes a Jesucristo es de que el Espíritu Santo da evidencia de que eres hecho hijo de Dios. La garantía de que tú eres hijo de Dios es de que tu vida es completamente transformada. Cierto, seguiremos pecando, mas no permaneceremos en el pecado. Primer carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, en donde la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo, amplio en perdonar. Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo mencionando que teniendo una lucha en este cuerpo, donde no ha sido glorificada, por supuesto, seguiremos teniendo tentaciones, adversidades, tenemos emociones, todo esto, pero no nos tiene que controlar. Primer carta a los Corintios, capítulo 6, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los maldicientes, ni los estafadores, dice la Biblia, heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia también dice, esto eran algunos. El hombre siempre relaciona la salvación con las obras, obras, obras y obras. Sin duda, él posiblemente había vivido una vida ejemplar. Era un líder ante los ojos del pueblo. Sin embargo, no estaba satisfecho porque sabía que le faltaba la vida eterna. Hay muchas personas que aún están en esa situación. Vienen a la iglesia, cargan la Biblia y creen que son salvos. Déjame decirte que dejemos al Espíritu Santo que obra en tu vida y que nos muestre a cada uno de nosotros y que confirme ello. Jesús esperó a que el hombre viniera a él. ¿Cómo podemos saber si el joven era una persona diligente? Todo lo que el versículo 16 de Mateo capítulo 19 menciona es que él vino. Ahora vayamos a Marcos capítulo 10, verso 17. Este pasaje de Marcos es paralelo al de Lucas capítulo 19. Marcos capítulo 10, verso 17. ¿La tienes? ¿Sí la tienes? ¿Traes Biblia? A ver, levántala. Quien no traiga Biblia, júntese con un cristiano. El libro de los libros, de veras. No hay otro libro más hermoso que la Biblia. Marcos capítulo 10, verso 17. ¿La tienes? La Biblia dice, al salir él para seguir su camino, hablando de Jesús, vino uno, ¿cómo? Esto hablaba de desesperación. Esto hablaba de una necesidad en su interior, corriendo inmediatamente porque allí iba el maestro. Iba uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó, maestro, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Habla de necesidad, habla seguro de una angustia, pero ¿sabes de cuál? Emocional. Muchas personas están buscando la solución en Cristo. Sus problemas económicos, su situación financiera, su situación emocional, su aparente soledad. Intentan buscar a Jesús, pero sin querer abandonar el pecado. El joven rico, seguro era sincero, pero también sinceramente estaba equivocado. Fíjese usted, había frustración en su corazón. Era un hombre religioso, por supuesto, con integridad. Hay algo con relación a este hombre que debe de señalarse, es que era orgulloso, era egocéntrico. Vino hasta Jesús
para satisfacer la necesidad de su corazón. El motivo, podemos decir, no es malo. Está buscando a Jesús, pero su motivo estaba incompleto. Buscaba a Jesús, pero únicamente para satisfacer sus deseos. Como muchas personas tienen problemas en casa, la hija se fue, algún familiar está viviendo fornicación, perdiste el trabajo, no hay empleo, vienes a buscar a Jesús. Pero una vez que obtuviste lo que quisiste, seguro muchos se olvidan de Dios. El joven rico era de esa manera. Cumplía delante de todos, se cortaba el chongo, hacía peregrinaciones. Eso no es ninguna mofa. Es una situación equivocada en tu corazón, porque muchas personas intentamos buscar a Dios, intentamos buscar las respuestas en los ritos, en las ceremonias, y después que obtenemos lo que queremos, nos olvidamos de Dios. La vida eterna no es así. La vida eterna es despojarse. Recibir a Jesucristo es reconocer que es el único, el camino y la verdad y la vida. En Marcos capítulo 10, versículo 17, señala que el Señor Jesucristo iba caminando y sin duda había una multitud delante de él. Esto era evidente porque mucha gente le seguía. El joven corrió para meterse en la multitud. No le dio pena. Se hincó, no le dio pena. Quizá gritó, ¿qué debo de hacer? Eso no, tampoco le dio pena. Marcos agrega que el hombre se arrodilló ante Jesús, y esa era una posición aparentemente de humildad. Era un hombre de gran integridad. Serlo, aparentemente, motivado y ansioso, pero quería la vida eterna, tanto que buscó diligentemente, que no le importaba perder el prestigio ante todas las personas que ya estaban pasando. Ahora, nosotros podemos pensar que esa fue una gran oportunidad para que él fuera salvo. Dios mío, está ante la persona del Señor Jesús. Se le ha hincado, ha reconocido a Jesús, como muchos de nosotros vemos, algunos de nuestros familiares o nosotros mismos en algún momento de necesidad, nos arrodillamos, le pedimos a Dios, lloramos, pero muchas de las veces nuestro corazón sigue pensando en las cosas materiales, en los ajos, en las cebollas, en los ritos, en cómo obtener una ganancia. Hay muchas personas que buscan la vida eterna, pero buscan en lugares equivocados. Satanás tiene religiones por todos los lados de la tierra. Hay gente honesta, pero sabes, solamente hay un solo camino, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 14, versículo 6. Muchos la buscan diligentemente, sin embargo, es vacío. Intentan buscarlo en las religiones, en el alcohol, en las drogas. Salomón, el hombre más sabio después de Jesucristo, escribió en Eclesiastés capítulo 2: me propuse en mi corazón agasajar mi carne, tener mujeres. El angelito tan solo tenía 1000 mujeres, entre esposas y concubinas. Y tan solo él quería, aún después de tener lujos, comodidades, mujeres, coches, prestigio, escribió en su libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades. Y hay varones que se pavonean diciendo: tengo un amante, tengo mujeres, tengo dinero. Creyendo ser sabio, te has vuelto un necio. Eso es lo que dice la palabra de Dios. En la primera carta de Juan capítulo 5, versículo 11, dice, y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Y el versículo 20 dice: Jesucristo es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Jesús no simplemente es la fuente de la vida eterna, Él es la vida eterna. El joven probablemente había oído hablar del poder de Jesús, de la fama de Jesús, de los milagros. Él quiso buscar a Jesús. Como muchos intentan decir allí en tu iglesia, tú que estás más cerca de Dios, tú que hablas con Dios, ¿por qué no vas y le dices? No, amigo, la salvación es personal, la vida eterna es personal. Tu respuesta tiene que ser personal. Tu pecado no se debe de justificar con la vida de pecado de otra persona, porque hay perdón en la sangre de Jesús. Alguno podrá decir: oiga, yo no soy como aquella prostituta, yo no soy como aquel ladrón, yo no soy como aquel adúltero, yo nunca he cometido nada. Jesús, pues sí, yo lo que busco es tener paz. Eso habla de egocentrismo, eso habla únicamente de que buscas lo tuyo. Porque este joven también, dice la palabra de Dios, era lo único que buscaba. Marcos capítulo 10, verso 17, lo volvemos a leer. Al salir él para seguir su camino,
vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Esta frase está muy interesante, porque esta palabra bueno en el original se traduce bueno en lo interior. Y muchas personas aparentemente son buenas, pero exteriormente. No fumo, no tomo, no me drogo, no robo, no hago nada malo, no hago nada indebido, pero tu corazón está separado de Dios. De acuerdo a lo que dice la Biblia, en el libro de los Romanos, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se afanaron a hacer lo malo. Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, los primeros 3 capítulos de la carta a los Romanos evidencian la vida de pecado del ser humano. Es decir, estamos separados de Dios antes de ser cristianos. Y aunque el hombre no sabía quién era Jesús en toda su amplitud, indiscutiblemente fue él, el joven rico, a la fuente correcta. De acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 12, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchas personas han desacreditado al hombre porque él preguntó: ¿qué bien haré? Pensando que estaba haciendo una pregunta enfocada a obras por realizar. Por supuesto que su enfoque era funcional. Se había formado en el sistema tradicional, como muchos de nosotros. Participábamos en una iglesia que si nos portábamos mal nos íbamos al infierno, y que si la librábamos nos íbamos al purgatorio. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Jesús murió en la cruz, llevando en su cuerpo todos nuestros pecados. Allí fueron clavados tus adulterios, tus fornicaciones, tus delitos. Amigo que me escuchas, no es una religión lo que te va a dar la salvación, es la vida eterna quien te la da el Señor Jesucristo. La verdad es Jesucristo. ¿Y qué hay que hacer?, preguntó este hombre. Él no preguntó: ¿cómo puedo ser más religioso? Él tampoco preguntó: ¿cómo puedo ser más moral? Tampoco preguntó: ¿cómo puedo ser respetado? Tampoco preguntó: ¿cómo puedo ser más espiritual? Él preguntó: ¿cómo puedo alcanzar la vida eterna? La pregunta del hombre recuerda la que le hicieron a Jesús en Juan capítulo 6, versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Verso 29. Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios. ¿Qué dice? Que creáis en el que Él, que dice la Biblia, le ha enviado. Vaya usted inmediatamente a Juan capítulo 1 versículo 12 de nuevo, que ya en otras ocasiones hemos estudiado. Amigo, le vuelvo a decir, la religión no le va a dar la salvación. La salvación no se hereda. La salvación no es por estar en una iglesia. La salvación no es por saberse los 1180 capítulos de la Biblia. La salvación no es porque su mamá le enseñó esa religión. No, mi amigo. Juan capítulo 1 versículo 12, ¿la tiene? La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen, ¿qué dice? Esta palabra creer se traduce depositar de manera total la vida, la esperanza. Es la misma que se aplica en Juan capítulo 6, desde el verso 66 en adelante, cuando Jesús confronta a los discípulos y unos se apartaron y otros se quedaron. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales, ¿qué dice la Biblia? No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No quiten ese versículo. La Biblia es clarísima en cuanto a la salvación. La salvación no es por engendrar, es decir, no se hereda. Los cuales no son engendrados de sangre, es decir, mi papá, mi tío, mi compadre o alguien, mi padrino fue cristiano, yo no heredo la salvación.
ni de voluntad de carne. ¿A qué se refiere esto? A ritos, a prácticas ceremoniales. Haciendo un paréntesis, en Romanos capítulo 2, Pablo está amonestando a los religiosos. Tú que dices que no se debe de emborrachar, ¿te emborrachas? Tú que dices que no se debe de robar, ¿no robas? Tú que dices que no se debe de participar de hurto, de aquello, ¿no hurtas? Eso habla entonces de la voluntad de la carne. Es decir, que por portarme bien no me voy a ir al cielo. Por hacer obras en la carne no me voy a ir al cielo. Ni de voluntad de varón. Es decir, que la salvación tampoco es porque Pancho López o San Ciprián o San Fulano o San Mengano te dice, eres salvo. No, la salvación viene ¿de dónde? ¿Y de quién? De Dios. Muchos intentan aún tener la salvación y la vida eterna a través de obras. ¿Por qué me llamas bueno? Dijo Jesús. ¿Tú crees que yo tengo un secreto que nadie más conoce? Seguro pudiera haber preguntado Jesús. Ninguno hay bueno. El hombre conocía las cosas buenas que estaban escritas en la ley, en esa ley de Dios. Solo él podía ir a hacerlas. Solo Dios es bueno, contestó Jesús. Y faltaba un enfoque en el hombre. Él fue a Jesús buscando salvación basado en la necesidad que sentía. ¿Y qué era lo que sentía? Recapitulando, ansiedad, frustración. Quería tener gozo, amor, paz, esperanza, lo que la Biblia llama en Gálatas el fruto del Espíritu. Sin embargo, esto no es una razón lo bastante buena para ir a Cristo. Es decir, si tú no tienes gozo ni paz y eres cristiano, no significa que si no los tienes, no lo seas. Es probable que tú no tienes tiempo con Dios. Porque, ¿sabes? Muchos cristianos están viviendo en ansiedad, en miedo. Muchos cristianos están viviendo para el pecado. ¿Cómo no van a tener frustraciones? ¿Cómo no van a tener un desespero? Están viviendo para la carne, inseguridad. ¿Cómo no lo van a tener? Acá el joven rico estaba buscando primero lo suyo. Sin embargo, podemos decir, si les ofrecemos a las personas como si fuera al gusto del cliente, venga, aquí tendrá usted gozo, paz, venga a Jesús, tendrá felicidad, venga a Jesús, le irá bien, venga a Jesús, se le olvidarán sus problemas. Eso es un evangelio completamente barato. Es leudado. El evangelio no se prostituye. Si alguien a usted le dijo, cuando venga a Cristo se le olvidarán sus problemas, esa es una mentira. Cuando venga a Cristo usted tendrá muchísimo dinero, esa es una mentira. Cuando venga a Cristo se le van a acabar sus problemas, toda su casa será feliz, esa es una mentira. Es verdad que existen los milagros, es verdad que hay milagros, pero cuando alguien le dice eso, le está vendiendo un Jesús que no es en la Biblia. Jesús no le promete, por supuesto, un puesto en la política. Jesús no le promete dinero. Jesús le promete vida eterna, vida en abundancia, porque Él es el Cordero de Dios, es el Cordero inmolado, es Dios por sobre todas las cosas, es el mismo Rey de Reyes, es el Salvador, es el Mesías prometido, es el camino, la verdad y la vida, es Dios por sobre todas las cosas, es el Verbo hecho carne, es el Cordero de Abel, es el Príncipe de paz, es el Salvador personal, el que quiere entrar en tu corazón. Alguno dirá, he sido prostituta, he sido homosexual. Alguno dirá, he robado. Venga usted a Jesús. El que viene a mí, dice Jesucristo, Jesús dijo, no le echo fuera. Pero tiene que usted tener esa seguridad de que no busque a Jesús por una paz ficticia, porque la paz también el mundo la da. ¿Cómo? A través del alcohol, a través de las drogas, de la pornografía, a través de la inmoralidad. Usted se pudo haber puesto una borrachera ayer y hoy ¿cómo amaneció? Sin cocerse, crudo, y regresa a su realidad. En Jesús hay esperanza. Este hombre buscaba a Jesús y lo único que tendríamos que hacer es encontrar a todos los que psicológicamente han encontrado una aparente felicidad. Jesús no le promete una estabilidad emocional en la que usted puede decir como si fuera un banco, quiero, dame. No, Jesús le promete esa vida eterna. Él necesitaba algo muy importante, guardar los mandamientos. Pregunta, ¿los mandamientos dan la salvación? Vamos a Lucas, capítulo 19.
Niño, no te preocupes, no guardes los mandamientos. Versículo 16, porque guardar los mandamientos no te salva. Jesús le confrontó, amigo. Dice la Biblia, Lucas capítulo 19, ¿la tienes? La Biblia dice: corrijo, Mateo capítulo 19, verso 18. Aquí empieza lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Pues lo bueno. Después de que Jesús le dice: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Este hombre le dijo: ¿cuál es? Pregunta. ¿Cómo cuáles? ¿No era maestro? ¿No era un principal? ¿No sabía la Biblia? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De acuerdo a lo que dice la Biblia en Gálatas y de acuerdo a lo que dice la Biblia en los evangelios, es que ningún hombre es salvo por guardar los mandamientos. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo eso? Porque lo estaba confrontando. Tú te dices: bueno, yo no mato, yo no robo, no adultero, y no ves a las mujeres con deseos inmorales. Eso es adulterio. ¿No deseas tú también el dinero de otra persona? Eso es avaricia. ¿No deseas tú también tener a esa mujer y no ya estás teniendo pensamientos lascivos? Eso es fornicación. ¿No les has deseado la muerte a alguno de tus amigos, aún más a cristianos? Eso es asesinato en el corazón. Es decir, nadie puede cumplir la ley, amigo que me escuchas. Jesús lo estaba confrontando y el angelito dijo: todo esto hago. Mentiroso. Si alguno dice que no tiene pecado, la Biblia dice: la verdad no está en él. Hace a Dios mentiroso y le va a la América. No, no es cierto. Bórrenle por ahí porque ya me censuraron. Pero esa es una verdad, hermano. No lo de la América. Que hay personas que dicen: no robo, no mato, no adultero, pero tienes pensamiento, es pornografía. Jesús dijo: cualquiera que vea a una mujer con deseos de poseerla, en su corazón ya adulteró. Eres adúltero. Cualquiera que desea: ay, mira nada más, como el resortes, ay, mamacita, mira, y hasta las caneas, ay, mamacita. En tu corazón ya adulteraste. Y cualquiera que está únicamente deseando con su corazón los lujos, las riquezas, no puede ser discípulo de Jesús. ¿A duras esta doctrina?, alguno dirá. Sí, porque tienes que sacar del corazón, del corazón. El pueblo de Dios estaba atravesando rumbo ¿a dónde? A la tierra prometida. Y pensaban en los ajos, en las cebollas. Ay, estábamos mejor cuando no éramos cristianos. Mi suegra no vivía con nosotros. Ay, no, estábamos mejor esto. Nada más pensando en los ajos y las cebollas, en el pasado. Y muchos cristianos se quejan de su vida hoy. En lugar de decir: Dios mío, tengo la vida eterna, tengo la vida que Dios me había dado. Jesús murió por mí. Palabra fiel y digna es de recibir por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo dijo. Y muchos siguen ¿en qué? En los ajos, en el esfuerzo humano. Era lo que buscaba el joven rico. Pregunta: ¿por qué motivo sigues a Jesús? El problema del hombre era su pecado. Creerse el angelito. Le ponía veladoras al santo, le enmascaró de plata y pensaba que nada pasaba. Ese es el problema, que crees que eres justo, pero no lo eres. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No tenía noción de la afrenta que había sido en su vida a Dios. Esa comprensión era necesaria de entender la verdad. El joven tenía que enfrentar el hecho de lo que había violado. Él había violado la ley de Dios.
Y no se puede, escucha con atención, no se puede llevar a las personas a Jesucristo simplemente sobre la base de sus necesidades, de las ansiedades psicológicas o de la falta de paz o de esperanza o de gozo o de felicidad. Se debe de entender que la salvación es para las personas que quieren rechazar las cosas de esta vida y acudir a Dios. Mateo 6:33, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia, lo demás Dios te lo dará por añadidura. La salvación, el evangelio, la vida eterna es para aquellos que se dan cuenta de que han vivido una transgresión y rebelión contra Dios. Tienen que entender que tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, Santiago capítulo 1. Y todo el joven lo que sentía era una necesidad personal, porque siempre fue egoísta, buscaba lo suyo. Era religioso, pero buscaba lo suyo. Era completamente exhibicionista, pero buscaba lo suyo. Nuestro Señor cambió el centro de atención al joven. Trató de mostrarle al joven que el verdadero problema en su vida era que estaba haciendo, que era ofender a un Dios santo. Le estaba llamando prácticamente mentiroso. Que no tengo pecado, guardo los mandamientos, no pasa nada. El evangelio se trata no de cubrir necesidades físicas, el evangelio se trata de salvar almas. Y es por eso que muchas iglesias están abarrotadas, porque personas creen que por asistir a una iglesia tienen la vida eterna. Esa es una mentira. La salvación, de acuerdo a lo que dice la Biblia, esta es la fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, serás salvos. Hay perdón para la prostituta, hay perdón para el homosexual, hay perdón para el pecador, hay perdón para los borrachos, hay perdón para todo aquel que diga: Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús en todo lo puedo y soy más que vencedor, venciendo el pecado en la cruz de Jesús. Olvídate que sea un mensaje emocionalista. Olvídate. Esto es más serio de lo que tú te imaginas, porque son almas. Tu decisión tiene trascendencia eterna. Esto no es un estira y afloje a un emocionalismo. Es tu decisión. Tú puedes salir por ahí. ¿Te gustó el show? Qué bonito, me emocioné. Pero algún día te enfrentarás a un Dios vivo. Y ese es más real de lo que te imaginas. Con Dios no se juega a la iglesita. Santos hermanos en la fe, en este hombre no había arrepentimiento. El hombre necesitaba manifestar el perdón de Dios. Vayamos al Salmo 7. Porque en el Antiguo Testamento nos menciona que Dios está airado, está enojado. El pecado. Salmo 7, versículo 11. ¿Lo tienes? Dios es juez, ¿cómo? Justo. Y Dios está, ¿cómo? Airado. ¿Contra quién? Contra el impío. Cada tercer día. Ve a Romanos capítulo 1. Este pasaje es de los más confrontantes del apóstol Pablo. Muy semejante en la primera carta a Timoteo en el capítulo 1 en relación a cuidar la doctrina. Dice la Biblia, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que dice la Biblia, que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué dice la Biblia? No le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando, ¿qué dice la Biblia? Ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también, ¿qué dice la Biblia? Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, ¿qué dice la Biblia? Dios los entregó. Dilo, ¿qué dice la Biblia? Dios los entregó. Se traduce también, Dios los abandonó. Por eso Dios los entregó, Dios los abandonó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, es decir, homosexualismo, lesbianismo. Y es increíble la confusión moral. Lo que para el hombre le parece algo correcto, la Biblia le llama que aunque ellos digan que es un camino justo, su fin es camino de muerte. El último grado de descomposición de una sociedad es la corrupción moral. ¿Qué sigue después de eso? ¿Qué sigue después de eso? Estás viendo pornografía, sigues viendo pornografía, tienes amantes, tienes relaciones sexuales, aunque te llamas cristiano. No hay temor de Dios. ¿Crees que así nada más se van a acabar las cosas? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cosechar. Sembraste en la carne, vas a cosechar en la carne. Sembraste en el espíritu, segarás para el espíritu. En esta segunda ocasión que Dios dice, los entregó. Es decir, te estoy hablando, abandona tu pecado, abandona la inmoralidad, abandona la fornicación. ¿No quieres entender? Te dejo a tu propia concupiscencia. Esto es gravísimo. Cuando Dios abandona a un hombre, a una familia, a una sociedad. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron ¿en qué? En su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, enfermedades venéreas o muerte. Y como ellos, ¿qué dice el verso 28? No aprobaron tener en cuenta a Dios. Ay, Dios, ¿en dónde está Dios? Si existiera Dios, no hubiera muerto. Si existiera Dios, no hubiera enfermedades. Si existiera Dios, no se hubiera muerto mi perro Fifi. Si existiera Dios, no estuviera yo con esto. Si todo eso no existiera, ¿creerías en Dios? La respuesta es no, porque es una actitud del corazón. Dios los abandonó. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay perdón en la sangre de Jesús. ¿Qué necesita ocurrir en tu vida para que vengas a Jesús? Nada suple el sacrificio de Cristo en la cruz. El joven rico le dijo a Dios, vende todo lo que tienes y sígueme. Dentro de la ley, él mismo le dijo, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este joven, si era casado, la pregunta, ¿amaba a su esposa como a él mismo? ¿Humillaba a su esposa como algunos que se llaman cristianos? ¿Golpeaba a su esposa o la exhibía o la hacía cometer cosas inmorales? ¿Y aún venía a la iglesia y levantaba las manos? Jesús les llamó hipócritas, mentirosos. Todo lo que tú hagas en secreto, todo, si tú no confiesas, se publicará de acuerdo a lo que dice la Biblia en las azoteas. El joven reaccionó a la orden diciendo, ¿cuál es? Yo no he hecho nada. Oye, los mandamientos, todos los cumplo. Ese último, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hablaba de despojarse. Hablaba de decir no más a la avaricia. Y él, dice la Biblia, no lo aceptó. Quiso mantenerlo todo. No se puede predicar la gracia si no se predica del pecado. Nadie puede entender lo que es la gracia si no se explica la ley. Nadie puede entender la piedad de Dios si no se entiende la culpa. Y usted
es culpable delante de Dios si no tiene a Jesucristo. La paga del pecado es la muerte, pero usted puede ser propicio. Usted puede recibir a Jesús y tener la vida eterna. Solo hay dos caminos: el camino de la verdad o el camino de la mentira, el camino del cielo o el camino del infierno. La puerta angosta en donde usted tiene que humillarse, morir al yo, despojarse de todo el pecado, decirle a Jesús: entra en mi corazón. O la puerta amplia es de las religiones, en donde puede hacer lo que quiera, puede satisfacer sus deseos, emborracharse, golpear, seguir todo lo que quiera, pero su camino es camino de muerto. Jesús quería que entendiera lo que necesitaba, y la respuesta siguió siendo la misma: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Y cuántas personas dicen: cristianismo, desde bebé vengo a la iglesia? Cristianismo, no, hombre, mi padrino es el fulano de tal. Cristianismo, no, hombre, yo me sé la Biblia, soy mejor maestro. Ni por tu conocimiento puedes tener la salvación. Solamente Jesucristo recibe corazones contristados, miserables que se sienten en su incapacidad de poder tener la salvación en cuanto a sus obras. Solamente Jesucristo. Por eso digo, los borrachos, los adúlteros van junto con las prostitutas primero. ¿Por qué? Porque todas esas personas que únicamente manifestaban los religiosos sabiduría, inteligencia, no manifestaban más que orgullo, soberbia, vanidad. Nosotros tenemos el templo, nosotros tenemos aquello, nosotros formamos parte de este grupo, nosotros somos aquello. No, mi amigo, la salvación solamente se recibe a través de Jesucristo. Cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, la Biblia dice: eres salvo. Hay perdón en la sangre de Jesús. Jesús es mi Señor. Alguno podrá decir: sabe, ha pasado tanto tiempo que a mí no me pasa nada. Me sigo emborrachando, sigo pensando en mujeres. Es más, tengo hasta inmoralidad en mi cama, hago lo que quiero, no me pasa nada. Vaya usted a la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Una de dos: a usted no le pasa nada porque está en pecado, o porque no es hijo de Dios, o porque en su misericordia Dios está esperando a que usted se arrepienta. Verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que, ¿qué dice la Biblia? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a ¿qué? Hechos capítulo 17, lo ves en casa. Dios manda a todos los hombres a que se arrepientan. No es una opción, es algo que tienes que tomar una decisión ya. Lo dice la Nácar Colunga, lo dice la Torres Amat, lo dice la Jerusalén, lo dice la Guadalupana, lo dicen las versiones de la Biblia, que el único camino es Jesucristo. No es a través de ritos ceremoniales, te lo vuelvo a decir. No es porque pertenezcas a un grupo religioso. No, mi amigo, ningún sacrificio supera el sacrificio de Cristo en la cruz. En la cruz fueron clavados mis pecados. En su muerte fui muerto yo, Romanos capítulo 4, para vida de pecado, y Romanos capítulo 5. En su resurrección yo nazco a una vida nueva, Juan capítulo 1, versículo 12, Romanos capítulo 5. En su ascensión tengo el poder de llamar hijo, de llamar Padre al único Dios vivo, al que creó el cielo, la tierra y todas las cosas. La pregunta es: ¿quieres ser salvo? ¿No quisieras recibir a Jesucristo como tu Salvador personal? Esta es una pregunta que el Espíritu Santo te está haciendo. Hoy, no salgas de este lugar porque Jesucristo quiere entrar en tu corazón. Oiga, ayer cometí hechos vergonzosos, usted puede decir. He abortado, he asesinado. ¿Sabes? El regalo más maravilloso de un Dios bueno es que hay perdón en la sangre de Jesús. Hay vida después de esta vida. Y si hay vida después de esta vida,
¿qué será cuando tú y yo estemos muertos, inertes en un ataúd? Ven a Jesús. Él es la fuente de agua de vida. Él es la esperanza. Él es la resurrección y la vida. Él es el maná que descendió del cielo. Él es Dios por sobre todas las cosas. Ven a Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Papito Santo, porque hoy en esta tarde, confrontas y nos confrontas. ¿Qué es lo que buscamos de Jesús? ¿Es solamente un alivio a nuestras necesidades o las prioridades? ¿O es la salvación de nuestra alma? ¿Es la vida eterna? Reconoce tu pecado. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Puedes volverte a preguntar, ¿qué es pecado? No te equivoques. Los injustos no heredan el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Pero esto eran algunos. Si tú recibes a Jesús, vas a ser lavado con la sangre de Cristo, vas a ser justificado. Porque recuerda que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. La Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ven a Jesús. Él es la fuente de agua de vida. Él es el gran yo soy. Él es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Murió en la cruz. Ven a Jesús. Él es la fuente de agua de vida. Él es la esperanza. Ven a Jesús. Vacía está la tumba por todo aquel que quiera confirmar su fe, recibir a Jesús, póngase en pie. Ponte en pie, hijo. Recibe a Jesús. Todo aquel que quiera confirmar su fe, recibir a Jesucristo, póngase en pie. Hijo Cristo, levanta tus manos, cierra tus ojos. Solamente tú y Dios. Tú y Dios. Habla con Él. Murió en la cruz por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él vive hoy. Porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive.
manos y dile ahí, desde tu lugar: Señor y Dios, hoy reconozco que soy pecador. Hoy reconozco que estoy separado de ti, que he seguido una religión, un estilo de vida únicamente en apariencia. Hoy vengo delante de ti creyendo que tú eres fiel, que eres mi Señor. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy creo con todo mi corazón que Jesús murió en la cruz. Allí fueron clavados mis pecados. Allí fueron clavados mi destino de separación. Pero creo que Jesús resucitó dándome vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que soy salvo por el sacrificio de Cristo en la cruz. Creo con todo mi corazón, confieso con mi boca que he sido perdonado, que he sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Hoy creo y recibo a la persona del Señor Jesucristo. Recibo el Espíritu Santo. Hoy creo en el nombre de Jesús que soy colocado en el cuerpo de la iglesia. Hoy creo que soy más que vencedor a través de la oración, a través de vivir la palabra de Dios. Hoy creo que he nacido de nuevo. Hoy confirmo mi fe en salvación en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias, Padre, por quien vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Papito Santo. Alza tus manos y cántale este himno. Alza tus manos, alaba a Dios. Él vive, es real. Santos de Dios, el tiempo que nos quede de vida sean para honrar y glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que tenga paz.